Luis del Pino es Radio Libertad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó ayer a Jeddah, en Arabia Saudí, para reunirse con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, según informó The Guardian. Inicialmente, Zelensky tenía previsto visitar Arabia Saudí en febrero como parte de una gira por Oriente Medio, pero pospuso el viaje debido a las conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, celebradas en Riad el 18 de febrero. Tras la reunión entre Zelensky y el príncipe heredero, el equipo del presidente ucraniano permanecerá en Arabia Saudí hoy para reunirse con delegados estadounidenses y discutir el marco de un posible acuerdo de paz. Es importante remarcar que no se espera que Zelensky participe directamente en las negociaciones. El mandatario ucraniano ya había adelantado que en las conversaciones participaría su jefe de gabinete, el viceministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa y su jefe de gabinete adjunto. Bueno, pues se empiezan hoy las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania para el acuerdo de paz. Se están celebrando en Arabia Saudí. Zelensky ha viajado a Arabia Saudí, no participará directamente, al menos en principio, en la negociación entre el equipo de segundo nivel de Ucrania y el equipo de segundo nivel de Estados Unidos. Bueno, segundo nivel, pero altísimo. Vamos, en el equipo de Estados Unidos pues estará, por ejemplo, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, además del negociador para el tema de Ucrania que ha designado Donald Trump. Estas conversaciones que empiezan hoy se tenían que haber empezado hace ya varias semanas y de hecho pues iban a empezarse además con el mismo formato. Zelensky viajaba a Arabia Saudí sin decir que iba directamente a las conversaciones de paz, sino a conversaciones bilaterales con Arabia Saudí, pero lo hacía coincidiendo con la presencia de los equipos negociadores de las tres partes allí en Ucrania, en Arabia Saudí. Sin embargo, aunque ya se había programado el viaje de Zelensky en su momento a Arabia Saudí, a última hora Zelensky echó marcha atrás y empezó con la matraca de que la Unión Europea tenía que incorporarse a las negociaciones, con lo cual pues no es difícil imaginar que si se echó para atrás pues fue por las presiones o solicitudes de la Unión Europea, y aquello pues hizo descarrilar unas conversaciones que ahora ya podrían estar bastante más avanzadas, y aquello terminó degenerando en el enfrentamiento entre el gobierno estadounidense y el gobierno ucraniano. Si Zelensky no se hubiera dejado comer la oreja por la Unión Europea en su momento, pues ahora encararía las negociaciones de paz en mejor situación para su país, que al fin y al cabo creo yo que es lo único que debería importarle, pero se dejó comer la oreja por la Unión Europea, con lo cual pues ahora acude a las conversaciones de paz con la ayuda militar americana cortada. Independientemente de la opinión que uno tenga sobre Trump, creo que no hace falta ser muy listo para imaginar que si tú le dices a Trump voy a Arabia Saudí a empezar las negociaciones y te echas atrás porque la Unión Europea te ha comido la oreja, pues a Trump no le va a sentar excesivamente bien, y entonces tomará las medidas oportunas para que no te dejes influenciar por quien no debes. Y se ha visto muy claramente en el lenguaje de Zelensky, después del numerito del despacho Oval, donde, vamos, Zelensky fue a reventar el tema y a tratar de dejar a Trump y a Vance en la peor situación posible, pues Trump tomó sus medidas, cortó inmediatamente toda la ayuda a Ucrania y le dijo a Zelensky, tú mismo, el tiempo juega en tu contra. Y a partir de ese momento, a partir de 72 horas después, el lenguaje diplomático de Zelensky cambió, y les invito a todos ustedes a ver todos los tweets y comunicados que ha ido emitiendo Zelensky desde esa fecha. En ninguno de ellos menciona ya a la Unión Europea, muy posiblemente porque el gobierno americano le ha dicho que como siga enredando se queda tirado. Y ahora Zelensky se limita a decir, bueno, que toda Europa debe
también contribuir y todas esas cosas, pero ya la Unión Europea ha desaparecido de foco y ya por fin empiezan las negociaciones y con el mismo formato con el que iban a empezar antes. Zelensky fue ayer a Arabia Saudí y Zelensky se reunió con el líder de Arabia Saudí, ignoro cómo se llama en Arabia Saudí al líder, rey o lo que sea, posiblemente sea rey. Y en un tuit que ha puesto esta madrugada Zelensky, pues ha detallado sus conversaciones con el rey de Arabia Saudí o con el príncipe o lo que sea, y en esas conversaciones pues Zelensky ha estado tratando, por supuesto, de la paz en Ucrania. El acuerdo de paz en Ucrania va a salir adelante, es que no hay ninguna otra alternativa que sea buena para Ucrania. Y bueno, pues a pesar del ruido y a pesar de que hay gente que tuitea muy fuerte y todas esas cosas, la paz va a llegar a un país devastado por una guerra que la Unión Europea ha hecho que sea interminable, ayudando a la vez a los dos bandos, a Ucrania y a Rusia, comprándole todo tipo de hidrocarburos y de hecho transfiriendo más dinero a Putin que a Zelensky. Bueno, pues todo eso se acabó y ya por fin se llegará a un acuerdo de paz que esperemos todos que sea el mejor de los posibles para Ucrania. Mientras tanto, aquí en España continúa la progresión de los casos judiciales que van convergiendo hacia Moncloa. En el caso concreto de la mujer de Sánchez, ya saben ustedes que pues bueno, tenía una asistente pagada con fondos públicos para que le ayudara en sus negocios privados. Y el juez ha decidido citar al ministro Bolaños como testigo para que explique eso de la contratación de la asistente. El juez que investiga a Begoña Gómez ha citado a declarar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La comparecencia prevista para el 16 de abril a las 10 de la mañana se realizará en el despacho del magistrado Juan Carlos Peinado, quien busca esclarecer la contratación de Cristina Álvarez, asesora que colaboró con la esposa del presidente del gobierno en sus negocios privados. La decisión de citar a Bolaños se recoge en un auto dictado ayer y adelantado por el Confidencial. Esta medida llega tras la declaración de Alfredo González Gómez, ex vicesecretario de Presidencia, quien propuso el nombramiento de Álvarez en Moncloa. Durante su interrogatorio, González Gómez, actual director del área de Derechos y Asuntos Constitucionales de la Generalidad de Cataluña, afirmó que se limitó a tramitar la propuesta y señaló que su superior en aquel momento era el ministro de Presidencia. Bueno, pues el ministro de Presidencia tendrá que contarnos cómo fue el asunto. ¿Cómo es posible que se contrate a alguien en el Palacio de la Moncloa para trabajar no en favor de los ciudadanos que le pagamos el sueldo, sino en favor de una señora que da la casualidad que es esposa del presidente del gobierno, pero que se dedicaba a sus negocios particulares? Ya saben ustedes que esa asistente de Begoña Gómez en Moncloa pues está imputada por utilizar su puesto para cosas que no pagamos los ciudadanos. Perdón, para cosas que no disfrutamos los ciudadanos, que somos los que le pagamos el sueldo. Bolaños va como testigo, y como testigo tiene obligación de decir la verdad. Vamos a ver si cambia su condición a imputado, aunque Bolaños, pues si fuera imputado o si el juez tuviera la tentación de imputarle, pues entonces no podría pasarle a imputado directamente, tendría que suspender la declaración y entonces solicitar suplicatorio al Congreso. No creo que de momento llegue a eso el tema, pero bueno, ya veremos. Mientras tanto, en otro de los frentes judiciales a los que se enfrenta Sánchez, pues dice Koldo al juez que, hombre, que no investigue mucho, caramba. Escuchen.
Koldo García ha solicitado al juez que no investigue los contratos de Jessica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Traxatec, así como los viajes oficiales realizados durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. En un escrito de alegaciones al que ha tenido acceso OK Diario, su defensa argumenta que los viajes privados de Jessica Rodríguez ni los oficiales de un ministro son objeto de esta causa. Además, Koldo también pide que se descarte la investigación sobre la contratación de su hermano Joseba García en una empresa pública. Con esta maniobra busca frenar las diligencias solicitadas por la acusación popular liderada por el Partido Popular, que reclamó esclarecer su relación con el exministro tras el testimonio de Jessica Rodríguez. Según su defensa, las diligencias ya han sido agotadas, finalizadas y debidamente practicadas dentro del procedimiento, por lo que el juez no debería admitir nuevas pesquisas. Asimismo, sostiene que las contrataciones de Jessica Rodríguez han sido aclaradas por las empresas implicadas. Bueno, dice Koldo al juez que, en fin, no arañe mucho. Obviamente, el papel de Koldo dentro de lo que es la investigación, pues está quedando claro. Koldo era el facilitador, Koldo era la interfaz con Ábalos y posiblemente con Sánchez, que es quien le coloca a Ábalos a Koldo. Koldo no conocía a Ábalos, no tenía relación con él. Ábalos viene del PSOE valenciano, Koldo viene del PSOE navarro. La primera mención que consta de Sánchez a Koldo es de 2014, cuando publicó un artículo en no sé qué revista o blog socialista alabando a Koldo. Por tanto, en fin, venía de muy atrás la relación entre Sánchez y Koldo, y entre Koldo y Santos Cerdán, que sí que es del PSOE navarro. Sánchez es quien le coloca a Koldo a Ábalos. Dice, trabaja con este va a ser tu asistente. ¿Quién mandaba realmente sobre Koldo? ¿Mandaba Ábalos o mandaba quien colocó a Koldo con Ábalos? ¿Alguien puede creerse que Sánchez, que es quien coloca a Koldo con Ábalos, no supiera nada de lo que hacía Koldo? Podríamos imaginar que Sánchez no supiera nada de lo que hacía Ábalos. Es bastante improbable, ¿verdad? Era su número 2. Pero en el caso concreto de Koldo, que a quien era fiel era Sánchez, no Ábalos, ¿no informaba a Sánchez de las cosas que hacía? Koldo, su chico de confianza, el que Sánchez utilizó nada menos que para custodiar los avales para las primarias donde se hizo con el poder en el partido, engañaba a Sánchez y se dedicaba a trapichear y a hacer todo tipo de guarrerías financieras sin informar a su mentor, sin informar a Sánchez. ¿Verdad que es un poco rarito? ¿Verdad que no nos lo creemos ninguno? Ahora pues ha saltado todo el tema de las múltiples mujeres de Ábalos. Era un crack el tío, tenía un auténtico harén pagado con el dinero de los impuestos. A mí los harenes privados me importan un soberano comino mientras todo sean relaciones consentidas entre adultos, pero claro, si nos hacen pagar a los demás, entonces ya empieza a ser mi problema. Y ha saltado todo el tema del harén que tenía José Luis Ábalos y de cómo, pues con el dinero de la trama corrupta se pagaba un piso a Jessica en zona noble de Madrid, cómo a Jessica se la colocó en 2 empresas públicas sucesivas, a otras mujeres que han salido a la palestra con todo esto, pues también se las colocó en otras empresas públicas. Hemos visto cómo el hermano de Koldo también era colocado en esas empresas públicas donde colocaron a Jessica. Hemos visto cómo, pues en fin, Ábalos hacía multitud de viajes donde resulta que se llevaba a su amante o lo que fuera. Bueno, pues el juez, lógicamente, está investigando todas esas cosas. Y Koldo dice al juez que, hombre, que no investigue eso, que eso no tiene nada que ver con la causa que se está viendo, que son todas las corrupciones de la trama de las mascarillas, ampliada con las corrupciones inmobiliarias, ampliada con las corrupciones de hidrocarburos, ampliada con las corrupciones relativas a otro material sanitario. Dice Koldo que todo eso no tiene nada que ver. Hombre, Koldo, vamos a ver.
Pero ¿cómo no va a tener que ver si el principal imputado en toda esta trama, que es Aldama, le pagaba el piso a Jessica? Si a Jessica se le pagaba el piso con el dinero de la trama corrupta, ¿cómo no va a tener que ver lo de Jessica en la trama corrupta? Oiga, es beneficiaria del asunto. Y si iba a determinados viajes, si se la colocaba en ciertas empresas, pues, hombre, es porque Ábalos quería que fuera así. Ábalos, que está imputado en la causa. Por tanto, habrá que averiguar exactamente qué otras prebendas, pagos, atenciones tuvo Ábalos con Jessica, tanto con dinero de la trama corrupta como con dinero público. Porque también es un delito eso de meter a tu amante en un cargo público para que seamos los demás los que paguemos el sueldo, querido Coldo. En fin, me supongo que el juez cogerá este escrito del abogado de Coldo y lo archivará en la P de papelera, porque, bueno, pues en fin, como petición se entiende, pero entre el vicio de pedir está la virtud de no dar. Siguen saliendo datos sobre este concejal del PSOE y activista LGTB detenido por exhibicionismo ante menores y que ha dejado su puesto de concejal en el ayuntamiento de Chiclana. Ahora sabemos que, bueno, por el cargo que tenía en el ayuntamiento, pues se dedicaba, entre otras cosas, a organizar fiestas para menores. Escuchen. José Alberto Cruz, concejal socialista de Chiclana de la Frontera, detenido por supuesto exhibicionismo ante menores en varios gimnasios de Jerez, organizaba fiestas para menores. Él mismo, en un vídeo que difundió el propio Cruz, alardeaba que estaba preparando una programación de fiestas de menores. Estamos preparando una programación de fiestas de menores. Como bien sabéis, es una fiesta que ya se ha consolidado, que vienen y normalmente llenan el aforo del Centro de Iniciativas Juveniles, y esto es muy importante que lo sigamos haciendo porque los jóvenes de nuestra ciudad merecen ese espacio donde pasar un rato de forma segura y sobre todo disfrutar. El 2021 pues hacemos esta primera fiesta, no será la única, porque estamos preparando una programación que poco a poco iremos desgranando. El responsable de la Concejalía de Juventud celebraba en el vídeo que dicha fiesta es de las pocas fiestas de menores que hay en la provincia. O sea, que decía este concejal que los menores merecían un espacio seguro en el que disfrutar. Este concejal que ahora ha sido detenido por exhibicionismo ante menores en gimnasios de la localidad. Se pueden ustedes imaginar a qué tipo de seguridad se refería, ¿no? ¿Cuánta gente como esta hay pululando por el mundo del activismo progre? ¿Cuánta gente como esta hay en cargos políticos de los partidos de izquierda? Oiga, esto ya empieza a ser una epidemia. Entre Monedero, Errejón, el de Podemos en Canarias, detenido por pornografía infantil, este concejal del PSOE por exhibicionismo ante menores, otro tío que metió a Irene Montero en las listas de las europeas y que también se dedicaba a acosar a compañeras. ¿Qué tiene ese mundillo ideológico para atraer a tanto depredador sexual y rarito? Pues se lo digo yo. ¿Qué es lo que tiene? Protección. Porque claro, se meten en ese mundillo y entonces van por ahí diciendo que ellos organizan fiestas para menores para que se sientan seguros. Ellos protegen a las mujeres. Ellos denuncian el machismo. Se meten ahí precisamente porque tienen la máscara protectora de todas esos posicionamientos ideológicos, farisaicos e hipócritas. Se meten ahí para posturear precisamente
de lo contrario de aquello que verdaderamente son. Vamos con doña Carmen Carbonell y su crónica desde Israel. Buenos días, queridísima Carmen. Muy buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad, desde este viaje especial que está realizando Radio Libertad en Israel para conocer la última hora. Lo que nos está demostrando Israel es que todo puede cambiar en cuestión de minutos. Ayer mismo les informábamos de cómo se había anunciado por parte del gobierno de Israel el corte de la electricidad en la Franja de Gaza como una medida de presión al grupo terrorista Hamás para la liberación de rehenes y que estábamos a la espera de represalias. Pues bien, Yemen ya ha anunciado que si la ayuda no llega, tomarán cartas en el asunto y por tanto podrían comenzar los ataques y otra vez esos misiles sobrevolar el cielo de Israel. Por su parte, el gobierno de Israel ha decretado que se eleva la alerta antiterrorista con el aviso de que en cualquier momento pueden empezar a sonar las alarmas. ¿Y cómo vive esto la población? Pues con completa normalidad frente a esas alarmas que realmente no deberían ser normales. De hecho, esto mismo nos contaba Laura Malo, que es una superviviente de la masacre del Festival Nova, ocurrido el 7 de octubre de 2023. Ella es una DJ que acudió a este festival junto con un amigo y que consiguió salvar la vida huyendo de la zona. En su testimonio sobrecogedor nos explicaba cómo ella misma se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo a pesar de que habían ya sonado esas alarmas, y es que en la zona en la que ocurrió esa terrible masacre, teniendo en cuenta que estaban al aire libre, no había esos refugios antiaéreos en los que tendrían que haberse refugiado. En cualquier caso, esos refugios, por desgracia, tampoco les habrían servido de nada, puesto que hoy también hemos tenido la oportunidad de recoger el testimonio de Natalia Madmon. Ella es la hija de Ofelia, una de las mujeres que fue atacadas en el kibbutz Nir Oz, que estaba a unos metros de ese festival, el Festival Nova, y nos contaba que existían esos refugios antiaéreos, pero por desgracia no estaban preparados para ataques cuerpo a cuerpo, como fue el que se vivió precisamente el 7 de octubre. Su testimonio completamente dramático, puesto que nos contó cómo ella es una afortunada en el sentido de que su madre, Ofelia, se refugió en ese refugio, valga la redundancia, para evitar el ataque de los terroristas, y pese a ello consiguieron entrar tirando la puerta abajo mediante 8 disparos que además impactaron en la mano de esta mujer de 76 años que por suerte fue liberada y ahora mismo se está recuperando de esas heridas de bala que sufrió en la mano. En cualquier caso, el testimonio de Natalia a través de lo que vivió su madre Ofelia nos ha sorprendido recordando esas cifras, y es que 386 personas murieron en el kibbutz de Nir Oz y 117 fueron secuestrados. A día de hoy hay 14 personas que aún permanecen en cautiverio en manos de los terroristas de Hamás. Lo que nos contó es que muy poca gente ha conseguido superar esta tragedia, teniendo en cuenta que todos los que allí vivían de una manera comunitaria dentro de una asociación en la que realmente todos se sentían parte de una misma unidad, han quedado sumamente afectados. En cualquier caso, de todo lo que ocurra aquí en Israel les vamos a dar cumplida cuenta en Radio Libertad a propósito de este viaje especial por Oriente Medio. Un saludo muy cordial desde Tel Aviv. Muchísimas gracias, doña Carmen.